tema muy especial. Si usted me puede acompañar al segundo libro de Reyes, capítulo número 5, va a encontrar una historia que usted conoce a la perfección. Es una historia muy conocida por la iglesia. Segundo libro de Reyes, capítulo número 5, verso 1. Cuando lo encuentre, dígame amén. Gloria a Dios, dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre y del Hijo, y bajo la autoridad, guía y discernimiento del Espíritu Santo. Así. Naamán, ¿cómo se llamaba este hombre? Naamán, general del ejército del rey de Siria. Era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. ¿Quién había dado la salvación a Siria? Jehová. ¿A través de quién? De Naamán. Era este hombre valeroso en extremo. ¿Cómo era? Valeroso. Era un hombre valiente. Aló. Era un hombre con valentía y esfuerzo en su ser. Era un hombre que Dios usó en su momento y temporada. Era un hombre con valor. Pero había una condición de salud en la vida de Naamán. Dice, era valeroso en extremo, pero leproso. ¿Cómo era? Leproso. Naamán tenía una condición médica. Naamán tenía lepra. Entonces usted se puede imaginar que Naamán, en posición social, no era cualquier persona, era un general, pero aparte de ser un general, era tenido en estima por el rey. Entonces, era cercano al rey. Entonces, si tuviésemos que imaginar con qué ropas se presentaba Naamán ante el rey, ¿usted qué cree? Naamán se ponía lo mejor. Naamán estaba en una buena posición socioeconómica. Naamán se cubría con las mejores ropas, pero había algo interesante. Debajo de esas ropas, tal vez espléndidas, había algo. Debajo de esas ropas de palacio se escondía algo. Y era la lepra que Naamán tenía. ¿Vamos bien o no? Verso número 2. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de la lepra. Hay que entender algo. ¿Quién le da el consejo a la esposa de Naamán? Una criada. ¿Y por qué esta muchacha que no era de Siria estaba como criada en la casa de Naamán? Porque había sido llevada cautiva. Escuche. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha. La secuestraron, la sacaron de su tierra en contra de su voluntad. Sí, tal vez en Israel era libre, pero ahora la posición que tenía era de esclava. ¿Por qué quiero resaltar esto? Porque en esta historia de Naamán usted va a ver cosas interesantes. Vamos a hablar de Naamán, pero para hablar de lo que pasa con Naamán es necesario hablar de su criada. Y si hablamos de su criada, tenemos que ver entonces dos cosas bien interesantes. Naamán era un general, o sea que su esposa también era una mujer tenida en estima, una mujer esposa de general. Supongo que la posición socioeconómica era buena. Sí, pero entonces ahora vemos la otra cara de la moneda. Dice que Dios había usado también a Naamán. ¿Lo dice o no lo dice? Pero ahora vemos a una muchacha israelita que está como esclava. Una sierva del Dios de Israel que está como esclava. Esto me lleva a mí a entender algo. Mi condición espiritual siempre debe ser en libertad. Aló. Pero
Mi condición humana puede tener altibajos. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús. Mi condición humana puede tener altos y puede tener bajos, puede tener altibajos. Pero en todo tiempo, arriba o abajo, si yo soy fiel al que me llamó, Él será fiel conmigo. No importa si estoy en una buena posición socioeconómica o si estoy abajo tratando de surgir. Si yo le soy fiel a Dios, Dios va a estar conmigo. Es importante comprender esto. Y por este instante, Dios usa el consejo de esta mujer para traer un encuentro a la vida de Naamán con la presencia y el poder de Dios. Esta le dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Ahora hay que entender algo. Para un general en una buena posición, cercano al rey, ¿la palabra rogar estaría dentro de su vocabulario? Es interesante, ¿cierto? Porque empezamos con que para que Naamán pueda recibir lo que Dios tiene, Naamán tenía que bajar su corazón de la posición que tenía. Hay gente que está clamando por milagros, por sanidades, por prosperidad, por sanidad en su matrimonio, en sus hijos, pero no baja el corazón de la altivez. No baja el corazón del orgullo. Y para yo poder encontrarme con la bondad de Dios, tengo que bajarme de la altivez. Tengo que bajarme de la posición. Tengo que bajarme del orgullo. ¿Para cuántos me estoy haciendo entender? ¿Desde dónde mira, Señor, al altivo? Según la Escritura, desde lejos. Esto es interesante, porque vamos a encontrar en la historia de Naamán algo bien interesante. Dice, verso 4, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios, que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. A veces leemos la Biblia y no le prestamos atención a los detalles. Lo que sucede aquí es algo bien interesante, porque un rey con una fuerza militar está haciendo una petición formal a otro rey. Y si usted conoce un poco de historia, sabe que este tipo de peticiones podían ser producto de guerra, ¿o no? Por eso el rey dice: se está poniendo ocasión de caída. Por eso el rey se alarmó. Dijo: ¿y si este no es sano, entonces qué? ¿Viene y me ataca? Esto es interesante. Segundo, ¿qué tan importante era Naamán para ese rey? Que estaba moviendo sus contactos, su posición, para que éste pudiera recibir sanidad. Había encontrado gracia ante su rey. ¿Vamos bien o no? ¿Aló? Entonces dice el verso 8: cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro.
y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero, no fue él personalmente, diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Ahora vemos que Naamán hace la travesía y llega ante el profeta. Y yo quiero que entendamos lo que está sucediendo aquí. El profeta, en su sabiduría, guiado por Dios, obra de una manera. Envía un mensajero y le da la directriz para que reciba su milagro. ¿Cuántos anhelan un milagro? ¿Cuántos a veces necesitamos una palabra de parte de Dios? La iglesia de este siglo no puede cometer el error de Naamán. La iglesia de este siglo no puede mantener su vida en la altivez, en el orgullo, en la vanagloria. La iglesia de este siglo debe volver a su humildad y debe quebrar su servicio y debe agachar la cabeza. La iglesia de este siglo lo necesita entender. A veces vemos gente en las iglesias corriendo detrás de cuanto profeta se aparece. Es que el profeta fulano, es que la profeta sultana, y van, venga y le ponen en la cabeza: óreme, óreme, profeta, óreme. Y lo buscan, y en cuanta campaña hacen donde va el profeta tal, allá llega usted que ni siquiera a su iglesia viene. Pero anda persiguiendo profetas por toda parte porque, la palabra profética más veraz ya fue escrita. Y a veces buscamos al hombre, pero ya no buscamos a Dios. A veces buscamos un impacto de un hombre que te diga: así te dice Jehová, cuando Jehová te está diciendo a través de la Biblia. Creemos, no me malinterprete, en Cruzada Cristiana y en Casa de Dios creemos en el ministerio profético. Pero sabemos que la palabra profética que Dios da a través de un varón es la confirmación de lo que Él ya te ha hablado a ti a través de la Escritura. Pero muchos de nosotros tenemos una estructura en nuestra cabeza: tiene que hacerse así, tiene que hacerse así. Si no viene un profeta y me dice esto, si no me echan sal en los ojos, yo no voy a ser sano. Nos inventamos una estructura. Pero me fascina cómo el profeta Eliseo envía un mensajero y le dice: haga esto, mijo, y usted va a ser limpio. Mira el verso 11. Y Naamán se fue feliz. ¿Cierto que sí? No, ¿qué dice la palabra? Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí. Él tenía un concepto. Desde su posición, desde el cariño que su rey le tenía, desde las cartas que fueron enviadas, desde los tesoros que él traía como recompensa, él tenía un pensamiento. Y mire que dice Naamán en el verso número 11: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Había un pensamiento en la cabeza de Naamán. Yo no sé, estoy especulando. No sé si por la cabeza de Naamán dijo: es que yo soy importante. Es que yo soy el general Naamán de Siria. Entonces, al darse cuenta que yo estoy a su puerta, él va a salir a mí por honra y respeto. Y parado frente a mí va a invocar a su Dios. Y va a tocarme. Y voy a ser sano. Como el profeta no procedió como él lo esperaba, él no obedeció. La iglesia de este siglo, muchas personas hemos entrado en desobediencia porque Dios no actúa como nosotros creemos que debe actuar. Le pedimos a Dios un milagro, le hacemos una pregunta, le pedimos una respuesta, y como no nos dice lo que queremos escuchar, como no lo hace como nosotros queremos, nos enojamos y nos vamos. Naamán se fue enojado. Mucha gente en el mundo ya conoció de Cristo, pero está en el mundo porque se fue de la iglesia enojada con Dios. Porque Dios no procedió como ellos pensaron que debía proceder, como ellos querían. Muchos de nosotros nos vamos porque Dios no procede como nosotros queremos que Él proceda.
¿Cuántos hemos llegado a orar por un familiar enfermo? Señor, sánalo, y al otro día se muere. Y muchos nos hemos enojado con Dios. Pero yo oré por sanidad, yo oré por esto. Muchos hemos dicho una oración, es que a veces oramos también sin entendimiento. Hay que saber orar, por eso hay que pedirle al Espíritu Santo que me enseñe. ¿Por qué? Porque a veces usted ora y cuando recibe la respuesta usted se enoja, porque no dimensiona lo que ora. A veces hay gente que dice, Señor, este trabajo me quita el tiempo para ti. Este trabajo, Señor, no me deja entregarme a ti. Señor, te pido que hagas algo. Lo echan y se enoja. Señor, ¿por qué me echaron? ¿No estabas diciendo que ese trabajo te quitaba el tiempo? Ahora tienes todo el tiempo del mundo. ¿Aló? No sé para cuántos me estoy haciendo entender. Pero como Dios no procede como yo quiero, hay enojo. A veces oramos por nuestro matrimonio. Señor, dame la posibilidad. O como hay oraciones, escuchaba una vez, Señor, yo quiero que mi familia sea unida. Como a los 2 o 3 días estaban matando a machete. Una situación, es un decir, ¿no? Un decir muy paisa. Estaban peleando, cada uno por su lado. Y la persona busca su consejería y me dice, es que yo no entiendo si el Señor no me escucha. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque yo le pedí que nos ayudara a ser unidos. Entonces yo le decía a esa persona, dime una cosa. ¿Tú crees que cuando alguien ora por unidad familiar, Dios va a tronar los dedos y automáticamente van a ser más unidos que nunca? ¿O probablemente Dios genere algo para que ese algo, esa situación sea la excusa y la oportunidad para volverse unidos? Pero como a veces no viene la respuesta como yo la quiero, me enojo y me voy. Un pastor contaba una vez que a una señora la echaron del trabajo. Ella estaba orando por prosperidad. Le decía al Señor, yo quiero tener prosperidad. Era una madre soltera. Yo quiero bendecir a mis hijos. Pero Señor, el trabajo que tengo, el sueldo es poco. Por favor, que mejore el sueldo, que me asciendan. Necesito que mi sueldo mejore. Y la echaron. Y ella estaba con su pastor y le dijo al pastor, pastor, me echaron del trabajo. Yo le dije al Señor que quería la oportunidad de mejorar mis finanzas. Entonces el pastor se puso a orar y dijo, ¿te echaron? Sí. El pastor dice que él se puso a orar. Y después, 2 o 3 días la atendió y le dijo, ¿usted qué sabe hacer? No, pues yo trabajo en esto. Y Dios le habló al pastor y él la miró y le dijo, ¿usted sabe hacer empanadas? Y la señora le dijo, sí. Dijo, bueno, mi esposa y yo vamos a salir y vamos a comprar unos coquitos, unos transparentes para que se vea, unos materiales. Vamos a hacer unas empanadas y las vendemos en la esquina de su casa. Mientras Dios soluciona. Y dice que el pastor se fue con su esposa y en esa época compraron 50,000 pesos en productos para hacer las empanadas y unas coquitas para guardarlas. Pusieron una mesita, la señora fritó. Se vendieron todas las empanadas. Entonces el pastor le dijo, páseme el dinero. Espere, no se asuste. No se lo quitó. Dijo, páseme el dinero, compramos más y mañana hacemos. Y dice el pastor que 1 semana, 2 semanas, vendiendo empanadas. Y le dijo, ya mi señora, sígale orando al Señor. Pero yo creo que Él tiene un propósito con usted. Y la señora se motivó y dijo, yo nunca pensé que fuera a ser así. Empezaron a hacerle encargos de 50, 100 empanadas, ella a vender. Y eso se volvió un negocio que la llevó a prosperar. Eso se volvió una microempresa de empanadas, donde ya tuvo que contratar empleados y ya de ser una empleada que ganaba poco, ahora era una jefe. No sé si me estoy haciendo entender. A veces ignoramos lo que pasa, por qué pasa lo que pasa. Pero cuando una situación difícil llega a tu vida, recuerda las oraciones que has hecho. Porque en Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Pero a veces no vemos
lo que realmente Dios quiere hacer, porque no nos bajamos de nuestro orgullo, no nos bajamos de nuestra altivez. A veces hay hermanas necesitadas y usted le dice, hermana, yo le pongo el plan, te venda arepas. No, ¿cómo se le ocurre, pastor? Yo vendiendo arepas. No, qué pena, que irán mis amistades. A veces a los jóvenes, pastor, no sé cómo ayudar a mi mamá. Camine, le enseño a hacer postres, vendamos postres. No, pastor, qué pena, yo para no sirvo, pastor. No sé si me estoy haciendo entender. A veces como no se procede como yo quiero, me enojo y me voy. Y es interesante cómo Naamán se enoja, porque el profeta no hizo lo que él pensaba que su posición daba para que hiciera. El verso 12 dice, Habana y Farfar, ríos de Damasco, continúa hablando Naamán, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. ¿Sabes, amada iglesia? Hay varias emociones, sensaciones que nos hacen desmayar en el Señor. Una de ellas es el temor, pero la otra es el enojo. Hay gente que se ha apartado de Dios porque está enojada con Dios. Hay gente que se autoproclama ateo no porque no crean en Dios. Hay unos que sí, no creen, pero hay otros que tuvieron una experiencia y están enojados y ya manifiestan no creer. El enojo puede hacerme desmayar. Esta conferencia tiene como título Sin temer, sin desfallecer. Sin temer, sin desfallecer. Naamán se fue enojado. Verso 13, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, escucha esto, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Esto es interesante, porque sigue manifestándose el concepto que Naamán tenía de cómo las cosas debieran ser. No sé si me hago entender. ¿No la harías? ¿Cuánto más diciéndote lávate y serás limpio? Esto es muy interesante. Porque a veces la fe nuestra parece que no fuera fe. ¿Por qué, pastor? Porque a veces creemos más fácil en lo que parece imposible. Decimos creer, voy a hacerlo así. Decimos creer más fácilmente en lo que parece imposible que en las cosas que ante nuestros ojos son sencillas. No sé si me estoy haciendo entender. Hay gente que viene, se arrodilla y llora y clama y le dice al Señor, sana a mi mamá del cáncer o quítame este tumor. Porque es tan imposible que esa persona entiende, crea o no crea, que el único que lo puede sanar es Dios. Pero rara vez lo ve usted arrodillado llorando diciéndole, quítame esta migraña, quítame este dolor de cabeza, quítame esta gastritis. ¿Gastritis? No. Voy a comprar la lechita en la farmacia y eso me la quita, pastor. Dolor de cabeza, Sebedol, pastor. Cólico menstrual que me quita la paz, Calmidol para que la llegada no me dañe la salida, pastor. Pastor, pero si el cólico menstrual no es una enfermedad, no, pero hubo una mujer que sufrió de flujo de sangre 12 años. Pues sí se puede convertir en algo que te dañe. ¿Aló, aló? Hay mujeres que durante los primeros días de su ciclo menstrual ni a la calle salen, dobladas del dolor, ¿o no? ¿Será que Dios no te puede quitar ese dolor? Para que tu ciclo menstrual no sea un tormento. ¿Aló? Mire lo que le dicen los criados a su amo. Si te mandara una gran cosa, la harías. ¿Por qué no esta cosa sencilla? ¿Sabe por qué?
Porque mientras el corazón esté altivo, mientras en mí haya orgullo, yo no doy el brazo a torcer con facilidad. Puede el otro tener la razón, yo sigo parado en mi raya. ¿Aló? Es interesante, porque aquí, escuche, me dice la palabra que Naamán se fue enojado. El enojo hizo que se fuera. ¿Aló? El enojo hizo que se fuera. Desfalleció en su propósito. No sé si me estoy haciendo entender. Desfalleció en su propósito. En su propósito. Sin desfallecer, sin temer y sin desfallecer. No me pierda Segundo de Reyes, pero acompáñeme a Isaías 41. Isaías capítulo 41, verso 10. Dice algo poderoso. No temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No sé qué proceso está viviendo usted. Por favor, siga sin desmayarse. No desmaye. No se rinda. Aunque el temor venga, no tema. Aunque el enojo llegue, no desmaye. Es mejor bajarme de mi orgullo, bajarme de mi altivez, esforzarme en valentía para hacer no lo que yo quiera y como yo quiera, sino lo que Dios necesita que yo haga y como Él quiere que yo lo haga. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Pero esta situación es muy dura y tengo rabia. Con rabia siga caminando hasta que se le quite, mijo. Esta situación es muy dura y tengo miedo. Con miedo siga para adelante. Que en algún momento eso se va. Estos dos criados hicieron entrar en razón a Naamán. Entonces, en el verso número 14 dice, segundo libro de Reyes 5:14, él entonces descendió y se zambulló. ¿Cuántas veces? 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Aquí está la clave. Naamán quería que las cosas se hicieran conforme él quería, porque tenía un concepto, algo preconcebido. Pero cuando decide, aunque se enojó, aunque se había ido, decide devolverse y obedecer la voz del varón de Dios, obedecer lo que Dios le dijo, su travesía encuentra su destino profético. Su travesía encuentra un buen desenlace. Su travesía encuentra la bondad, la misericordia y el poder de Dios.
7 veces, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Entienda esto. Creo que en lo que leí la palabra no dice que él se haya desnudado. ¿O sí lo dice textualmente? No, creo que no. Pero yo supongo que para meterse en el Jordán, aguas que momentos antes declaraba que no eran tan limpias como las de su tierra, y necesitando que su carne fuera restaurada, yo supongo que él se despojó de sus vestiduras de general y se metió al agua. Yo supongo que él tuvo que descender de su caballo y caminar hasta el Jordán y zambullirse. Yo supongo, por lo que leo, que tuvo que dejar su orgullo para seguir la palabra de Dios. A veces desmayamos porque no queremos morir a nuestro yo, a nuestro orgullo, a nuestra santa voluntad. Sin temer, sin desfallecer, porque Jehová está contigo y te acompañará, protegerá y sostendrá donde quiera que tú vayas. Esto es impactante. Dice que él se zambulló una y tal vez cuando salió seguía igual de leproso. Volvió y se zambulló y cuando salió tal vez seguía igual de leproso. Y una tercera y una cuarta y una quinta y una séptima, y cuando sale su piel era como la de un niño. Su piel había sanado. Había un milagro en él, pero momentos antes me muestra la palabra. ¿Por qué? Porque obedeció la voz de Dios. Yo no puedo obedecer desde el orgullo, porque voy a obedecer a medias. ¿Por qué, pastor? Si hago lo que me dijeron, porque el corazón no es correcto. ¿Se acuerdan lo que leíamos al principio? El propósito, lo que yo proponga en mi corazón, lo que yo albergue en mi corazón, puede detener la bendición de Dios sobre mi vida. Puede ocasionar que me tome más tiempo recibir lo que Dios ya designó que era para mí. Existen caminos y existen atajos. ¿Aló? Y en los procesos que Dios me permite vivir, existe la voluntad de Dios, pero existe mi voluntad. Si yo no sujeto mi voluntad a la voluntad de Dios, me alejo del camino que Dios tiene para mí. Y lo que puede parecer un atajo puede convertir un viaje de 40 días en un viaje de 40 años. Porque mi voluntad no se sujeta a la voluntad de Dios. Hubo algo que hizo desfallecer el corazón de Naamán, su enojo, su posición de general. Pero cuando se rinde y obedece, queda limpio. ¿Cómo queda? Limpio. ¿Cuántos quieren ser limpios? ¿Cuántos quieren ser limpios? ¿Cómo está tu corazón? ¿Con qué corazón vienes a la iglesia? ¿Con qué corazón obras? ¿Con qué corazón hablas? ¿Con qué corazón piensas? ¿Con qué corazón sigues a Dios? ¿Cómo está tu corazón? Pastor, es que si usted supiera todos los problemas, no desmaye. Pastor, es que si usted supiera la situación, no tema. Porque Dios está con usted. Pastor, pero es que ya no aguanto. No desmaye, porque Él dice que Él lo va a sostener.
Isaías 41:10 lo dice. Con su diestra de justicia, Él te sostiene. No temas ni desmayes, porque Él está contigo. Pero es que si usted supiera las peleas, los problemas, las dificultades, hermanos, yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe y te está sosteniendo. No temas, no desmayes, avanza. ¿Cómo? Sin temer y sin desfallecer. No importa la situación, Dios es más grande que cualquier situación. No importa el problema, Dios es más grande que cualquier problema. No importa la enfermedad, Dios es más grande que cualquier enfermedad. Y si tú tienes ese Dios, no hay quien te pueda hacer frente. Entienda lo que pasó cuando las cartas del rey de Siria llegan al rey de Israel. Él se rasga las vestiduras. Él tiene una mezcolancia de emociones, de enojo, de miedo, de cosas. Porque él dice, yo no soy Dios, yo no lo puedo sanar. Pero un hombre que portaba el Espíritu de Dios le dijo, ¿por qué se rasga los vestidos? Mándelo y sabrán que hay profeta. ¿Qué me enseña eso? No importa qué situación llegue a mi vida, llegue mamacita, llegue situación, porque yo tengo un Dios y la gente sabrá que mi Dios es el Dios de Israel, que mi Dios es un Dios poderoso, que mi Dios es el Dios que sana, mi Dios es el Dios que restaura, mi Dios es el Dios que levanta, mi Dios es un Dios de amor, poder y misericordia. Se me subió la bilirrubina, mi hermano. Mi Dios es un Dios poderoso. Cuando usted sienta ganas de desmayar, va a sonar a frase de cajón, va a sonar a frase de dibujo animado, pero cuando se sienta a desmayar, piensa en la Biblia. ¿Por qué, pastor? Porque la Biblia, que es la palabra de Dios, que ha sido hablada y predicada, que has leído, tiene las promesas que te van a fortalecer en el momento de angustia y te van a dar la victoria. Cuando se sienta como oprimido, que esa depresión, esa angustia lo deprime y oprime su pecho, cuando usted sienta que no es capaz ni de respirar, acuérdese que había un hombre llamado Pablo, sí, con un hombre llamado Silas, que los metieron en un calabozo porque los iban a matar, y a la medianoche, estando atados a un cepo entre ratas y materia fecal, porque eso muestra la palabra, en el de más adentro, en el calabozo donde los desperdicios caían, según la infraestructura de la época y de esa cultura. Ellos estaban atados y a la medianoche empezaron a cantar himnos y a glorificar a Dios. Y esa fe ferviente hizo que se rompieran los grilletes, se abrieran los yugos, las puertas de las cárceles y fueran libres. Cuando usted recuerda eso y lo dice y lo pronuncia, Pablo y Silas adoraron y Dios los hizo libres. Voy a adorar. Su fe crece porque la fe viene por el oír la palabra. Y si usted la declara y la escucha, su fe aumenta. Y no va a desmayar con facilidad. Cuando usted sienta que los gota gota están como muy atrás, que los chepitos están ahí, que las culebras se le dice en el mundo a las deudas, que a los problemas, ¿sí o no? Están como respirándole en la nuca y no vea salida. Recuerde que hay un Dios que es capaz de abrir el mar en dos para que usted pase en seco. Cuando usted sienta que el problema arde como llamas de fuego, cuando usted sienta que se va a quemar, recuerde que la palabra dice que aunque pase por el fuego no se quemará. Recuerde que hubo unos hombres llamados Sadrach, Mesach y Abednego, que aunque cayeron en el horno de fuego por haber sido fieles con Dios, no se quemaron. No sé para cuántos hace sentido esta palabra. Cuando usted sienta que ese tomate medio podrido y medio bueno de la nevera
no le va a alcanzar. Pasa 6 personas que quieren comer en su casa, que esa media librita de arroz que aún le queda para preparar no le va a alcanzar. Dele gracias a Dios, porque cuando Jesús agradeció por los 3 panes, por los peces y los panes, se multiplicaron. No tema, no desmaye. Dios está contigo. Pastor, yo quiero avanzar, hágalo sin desmayar, sin desfallecer. Aunque la situación sea dura, el Dios que usted tiene es más fregado y más duro, más poderoso, más sobrenatural, más grande. ¿Sabe qué necesita? Esforzarse y ser valiente para dejar de pelear con el hombre, doblar sus rodillas y pelear en el espíritu por la palabra de Dios. Porque cuando Naamán obedeció la palabra, su vida cambió. Necesitamos obedecer la palabra de Dios. Den un aplauso al Señor. Póngase sobre sus pies. Amado, y tú que estás en casa, Dios es un Dios grande. Obedece su palabra. No temas ni desmayes, porque Él está contigo. Dios te bendiga. ¿Sabe, amado? En el caminar con Cristo necesitamos fortalecernos en su palabra, porque la vida en Cristo es hasta que Cristo nos lleve y de ahí para allá más, ¿no? Pero en la vida, mientras haya vida en este cuerpo, mientras Cristo nos lleve, ¿cierto? Y si usted va a pasar 80 años congregándose en una iglesia,